Viene. Cuando se paró no le salió ni una palabra y lo que le salía nada más decía, esto no es fácil. Y créame, hermano, que es un tema un poquito delicado, porque quien está sentado en la primera banca es el que escribió de lo que yo voy a hablar, y el que está esperando que yo diga lo que él dijo. Es decir, que yo tengo que tener cuidado con lo que digo, porque imagínense que yo le levante una calumnia a Dios. Entonces ese es el problema de esto, y por eso que pone tan nervioso a nosotros que somos inexpertos. Franklin ahora, para que botemos un chin los nervios, yo también, me anunció con bombo y platillo ahí, porque ellos que me han puesto ese nombre de que ministro de fuego, pero yo no sé a dónde que está el fuego ese. No sé a dónde que prende eso, tal vez me ha visto prendiendo alguna fogata por ahí. Pero gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Queremos darle la gracia a todos ustedes, mis hermanos, por la oportunidad, por la invitación, por permitirme venir a meditar la palabra con ustedes, compartir la palabra del Señor, nuestra misma fe, el amor por Cristo que cada uno tenemos. Hacerlo juntos, mis hermanos. Para mí es un honor y un privilegio, créame de verdad. No solamente el compartir la palabra, que lo es de por sí, sino también el hecho de que ustedes me hayan invitado a su congregación y me hayan acogido tanto. Casi todos los hermanos de aquí me conocen ya desde antes y hay una relación muy estrecha. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y créame que cada vez que los recuerdo oro por ustedes. Pero hoy vamos a hablar, mis hermanos, en Josué capítulo 1, un versículo o versículos que son muy conocidos por todos nosotros. Vamos a leer esos 9 versículos de los cuales se ha hablado mucho. Yo pienso que hay enseñanzas muy adecuadas y muy oportunas para este tiempo, para cada uno de nosotros en ella. Y siempre la palabra de Dios es nueva y es fresca. Sabré que hayan encontrado a Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9, cuando estén de pies, y vamos a leer esa porción y luego vamos a meditar un poquito sobre ella. El pastor tiene una frase que yo no sé si cada vez que él viene él se la dice, quizá algunos ya la recuerdan, pero el pastor dice que leer la palabra con reverencia es someter el suelo de nuestra mente a la siembra del Espíritu de Dios. Así que esperamos que el Señor haga eso en nuestros corazones. Dice Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9, dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy y a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, serán vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén.
Padre amado, Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Una vez más nos presentamos, Señor, delante de ti, rogándote, Padre, que obres en nuestros corazones. Que más que exponer y escuchar tu palabra, Señor, tú dé las fuerzas para nosotros aplicarla a nuestra vida, para nosotros vivirla, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Eso te lo pedimos, Señor, y que salve, Padre, las almas perdidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Los teólogos tienen, para describir la voluntad de Dios, ellos la dividen en dos partes. La primera, ellos la dividen en la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios es el plan que Dios tiene, que no se lo ha dado a conocer a nadie, solamente Él. Y ese plan, Él nos deja a nosotros saber algunas cosas de ella. Por ejemplo, el final del mundo, cuando Él venza todo, cuando la muerte sea destruida. Él nos lo ha dejado saber algunas cosas, nos ha revelado algunas cosas. Pero ¿cómo el Señor logrará eso? Eso es un plan de Él. Él no se lo ha dicho a nadie. ¿Cuándo el Señor volverá? No se lo ha dicho a nadie tampoco. Simplemente nos ha dado señales, algunas cosas que sucederán antes de su venida. Pero el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios. A eso los teólogos le llaman la voluntad secreta de Dios. Solamente Dios lo sabe. Pero en la palabra de Dios se encuentra la voluntad revelada de Dios. Lo que Dios quiere. Entonces, los teólogos hacen una diferencia en eso. ¿Por qué es importante esa diferencia? Bueno, entre muchas de las cosas es que a veces a personas creyentes como nosotros, quizás fieles al Señor, a veces nos pasan cosas malas y no sabemos por qué, pero Dios sí sabe, aunque no nos la ha dado a conocer a nosotros. Pero nos ha dado soluciones para ello, entender de que debemos de confiar en Él y que todas las cosas ayudan a bien a quienes les amamos. Pero esa voluntad revelada de Dios tiene un asunto muy importante que los teólogos resaltan, y es que puede ser esa voluntad revelada de Dios desobedecida. Es parecido como las señales que nosotros vemos de tránsito. El que diseñó la señal de tránsito que dice corra en este lugar a no más de 30 millas por hora, él espera que las personas corran hasta esa cantidad. Pero esa es la voluntad del que hace esas leyes. Pero ¿cuántos de aquí no han brincado esa ley? Lo que queremos decir con esto es que la voluntad revelada de Dios puede ser desobedecida. Más la voluntad secreta de Dios no. Porque solamente Dios la tiene y Él cumple su plan. Pero lo que Él no ha dado a conocer puede ser desobedecido. Pero Dios tiene una expectativa. El dárnosla no quiere decir, bueno, aquí ahora te doy este límite para yo ver cuando tú lo violas. No, no es para eso. Tampoco. Dios nos da su voluntad para que nosotros la obedezcamos. Esto quiere decir que Dios espera de sus hijos que le obedezcan. Le dice, esto yo te lo estoy dando para que tú me obedezcas, para que tú entiendas cómo tú tienes que caminar, cómo tú debes de andar, cómo debes de conducirte. Estas son las normas, estas son las reglas, estos son los principios que yo quiero que tú sigas. Pero sabemos que no siempre sucede así. Pero la expectativa de Dios es que sea así. Dios llama al creyente para que lo obedezca. Dios lo llama para que esté con Él, para que viva como Él quiere que nosotros vivamos. Y básicamente esa expectativa Dios la revela en toda su Biblia, en estos pasajes que acabamos de leer también. Y las expectativas en realidad no son malas. El problema con las expectativas es cuando nosotros nos hacemos falsas expectativas. Por ejemplo, usted no puede pretender tirarse de un edificio de 80 pisos y caer vivo. Eso es una expectativa falsa. Y usted no puede pretender darle la clave de su cuenta bancaria a un ladrón y que él no le va a robar. Entonces, son expectativas falsas. Usted sabe que eso no se va a dar. Pero las expectativas de Dios son reales. Y son expectativas que pueden ser cumplidas. Dios nos llama para cumplir.
esas expectativas. Él está esperando de nosotros esa obediencia hacia Él. Imagínese un padre que tiene un hijo y el hijo cumple 15 años y todavía esté tomando leche en biberón y que esté gateando todavía y que haya que ponerle pañales. Eso está raro, ¿verdad que sí? Lo que se espera es que crezca y que se comporte como un niño de 15 años. Dios está esperando lo mismo de nosotros. Está esperando de que cuando nosotros nacemos en Cristo, Él está esperando que nosotros nos desarrollemos habitualmente. Que no lleguen 15 años y seamos el mismo bebé. Dios está esperando, tiene expectativas puestas en cada uno de sus hijos. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado. Esto es lo que pasa con Josué. Y lo primero que Dios espera de cada uno de nosotros es que nosotros nos preparemos. Que nos preparemos. Mire lo que dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Moisés era siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Si nosotros leemos número 14 y número 13, pero el versículo 6 al 10, lo voy a leer hasta el 9 del número 14, nosotros podemos entender qué había en el corazón de Josué antes de este llamado que Dios le da. Josué ya estaba preparado para el llamado que Dios le había hecho. Mire cómo dice el versículo 6 de número 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Esto quiere decir, mis hermanos, en aquel entonces, que estaban en luto, estaban en dolor. Estaban en agravio cuando sucedía esto. Esa era la costumbre que había en aquel entonces. Rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que en gran manera es buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temas. No temáis. Dios estaba esperando que el pueblo de Dios le obedeciera. Esa tierra es de ustedes. Ustedes tienen que ir y agarrar esa tierra. Pero antes de darle ese compromiso a Josué, ya Josué había demostrado que él quería vivir conforme a los mandatos de Dios. Aquí, eso siempre yo lo comparo con la ilustración que se habla de la botella de agua, que está por la mitad. Que como tú la veas, dice lo que hay en tu corazón. Si tú ves la botella de agua por mitad, tú dices, bueno, esa botella está media vacía. Eso refleja lo que hay en tu corazón. Pero si tú ves la botella y dices, bueno, esa botella está media llena, también eso dice cómo está tu corazón. Hay gente que lo que hacen es pegar blog y hay gente que construye. Esa es la diferencia. Cuando nosotros dejamos de mirar las condiciones del mundo y empezamos a mirar lo que Dios ha dicho, lo que Dios promete. A veces cuando vemos el mundo, entonces nos amedrentamos y no creemos lo que Dios nos ha dicho. Habla la palabra. Simplemente obedece a Dios. No andamos por vista, andamos por fe. Eso es lo que Josué demostró allí. Josué está diciendo, los 12 espías que fueron, empezaron a decir, esa gente son gigantes, nosotros éramos como cucarachas delante de ellos, esa gente nos van a aplastar, nos van a comer como pan a nosotros. Y Josué y Caleb dicen todo lo contrario, no, el amparo de ellos se le fue y Jehová está con nosotros y nos va a entregar esa tierra. Solamente 2 de 12 creyeron a Dios. Y Dios tiene una expectativa que nosotros le creamos a Él. Que le obedezcamos a Él, que le sigamos a Él, que le obedezcamos porque la victoria está del lado nuestro. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Hermano, Él lo va a cumplir. Aunque a nosotros nos parezca imposible. ¿Cuánto no hemos visto personas que tú dices, wow? Y se convirtió al Señor esa persona tan dura y tan difícil.
Hermano, usted porque no conoce la historia mía, y Dios me ablandó blanditico. Y yo sé que yo lo pongo a cada uno de ustedes a hablar y es la misma cosa. Es la misma cosa. Y como Dios lo tiene a usted tranquilito, manso como un corderito, hermano. No se metan a contradecir a Dios. Dios es poderoso. Es lo que está esperando de nosotros, que le obedezcamos. Y Él tiene una expectativa de nosotros y quiere que nos preparemos para eso. Porque, hermano, no es lo mismo, aunque usted tenga la fuerza, hermano. Si usted coge para el gimnasio y levanta una pesa de 200 libras, no es lo mismo que uno que la levante todos los días. Usted tiene que prepararse para eso. Así mismo es en el camino del Señor. Dios tiene la expectativa de que nosotros no nos quedemos en esos niños fluctuantes, sino que crezcamos. Que según pase el tiempo, nosotros nos empeñemos en crecer. Y la primera expectativa que Dios espera de nosotros es que nos preparamos contra el pecado. Mira lo que dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Someternos a Dios, resistir nuestra posición y el diablo va a huir. Amén. Creer, someternos a Dios, confiar en Dios. Y el diablo va a ser vencido, hermano. Amén. Simplemente Dios te ha dado una posición a ti. A donde tú estás no hay nadie más que tú. Y ahí Dios te ha puesto como antorcha para que brille esa luz. A donde quiera que tú estés. Dios nos llama a prepararnos para resistir a nuestras propias inclinaciones al pecado. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero en Jeremías 17, del 9 al 10, dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero en el versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios sabe cómo tú eres. Dios sabe por qué tú haces lo que haces. Dios no conoce lo que nosotros tenemos que llevarle. Señor, ni yo mismo me conozco. Revélame los pecados ocultos que yo tengo, mis propias inclinaciones al mal, mis deseos pecaminosos. Te lo entrego a ti, háblame, corrígeme, guíame. Dios nos dice: prepárate para eso. Eso no sucede de la noche a la mañana, hermano. No es así. Usted escucha al pastor predicando. A mí me encanta escuchar al pastor predicando, pero eso no es de la noche a la mañana. Ese hombre tiene más de 50 años en eso. Y no simplemente, o sea, preparándose. Y sigue preparándose, hermano. Para eso Dios tiene esa expectativa con cada uno de sus hijos. Él está esperando que nosotros no nos quedemos ahí. Está esperando que nosotros crezcamos. Dios nos llama a prepararnos para ejercer los dones que Dios nos ha dado, hermano. Dios le ha dado dones a sus hijos. No hay un creyente que pueda decir que no tiene un don de Dios, porque la palabra dice que a cada uno Dios nos dio dones. Aunque sea uno, pero Dios nos ha dado dones a todos sus hijos. En algo el Señor te ha dado habilidad especial para que tú le sirvas. Para que tú glorifiques su nombre, para que tú digas: esto me lo dio el Señor para glorificarlo a Él. Como tú eres bendecido con los dones de los demás, así tú bendices a otros con tus dones. Amén. Y Dios espera que tú lo uses. Amén. Aquí yo puedo empezar a hablar de dones del hermano que usa esto. Imagínense si no hubiera nadie que supiera de micrófono y de estas cosas aquí. De limpieza, de recoger el diezmo. Hermano, Dios nos usa de orar, de interceder, de ser empático con los demás. Dios nos da dones, hermano, dones para que los ejercitemos. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio y los siglos de los siglos. Amén. Los dones no son para yo decir: bueno, yo hablo en lengua. A mí hay que respetarme. Yo predico porque nadie predica más bueno que yo.
porque Dios me dio ese don. No es para eso. O nadie ora mejor que yo, tampoco. Es para edificarnos unos a otros. Amén. Para que Dios sea glorificado. Dios, no nosotros. Si algo hay en nosotros, es por la gracia de Dios. Amén. O sea, Dios, prepárate para eso, para que también el orgullo no te mate. Así es. Amén. Para que no te desvíe. Tienes que prepararte. Dios espera que te prepares. ¿Cómo estás tú con los dones espirituales? ¿Cómo estás tú ejerciendo la gracia de Dios? ¿Cómo tú estás ejerciendo los medios de gracia que Dios te ha dado? La oración, la lectura de la palabra, la meditación de su palabra, el contacto con Dios diario. ¿Cómo está eso? Dios espera que tú tengas un encuentro personal con Él todos los días. Dios espera que tú estés alimentando tu alma, tu corazón de su palabra todos los días. Hermano, el enemigo ni un segundo duerme. El enemigo está tentándonos en todo tiempo. La Biblia es clara con eso. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no duerme, nosotros no podemos tampoco. Porque si no, nos agarran, como dicen en Santo Domingo, asando batata. Y no queremos eso, tenemos que estar preparados para cuando eso viene. Amén. Tenemos que prepararnos con esas pequeñas cosas que a veces nos dan la oportunidad. Empiece a hacerlo, cosas sencillas, cosas simples. Empiece un día, diga: Señor, en este día te quiero obedecer en esta área, y trabaje con eso. Que no le pase como a Pedro, no a Pedro Escobosa, el apóstol Pedro. Mis hermanos, no, si hay que morir por ti, yo muero por ti. Él saca el machetico y le mocha la oreja porque se volteó el soldado, pero era la cabeza que le quería volar. Si hay que morir por ti, yo muero. Y antes de que el gallo cantara 3 veces, ya dos veces ya él lo había negado 3 veces. Porque confió en Él. En nosotros no hay nada, hermano, para obedecer a Dios. Nada, hermano. Si no es por la gracia de Dios. Pero hay que prepararse. Eso no sucede de la noche a la mañana. Una vez más, hay que prepararse. Y Dios espera que tú te prepares. No espere que llegue la calamidad. El mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, nosotros escuchamos eso, pero al final del capítulo 7 de Mateo, el Señor dice: el que escuche esta palabra y las hace, lo compararé con un hombre que edificó sobre la roca. Vinieron lluvias, tempestades, y su casa permaneció porque estaba edificada sobre la roca, sobre Jesucristo. Pero aquel que escucha esta palabra y no las hace, le compararé en aquel que edificó su casa sobre la arena. Vinieron truenos, lluvia y tempestades, y fue grande su ruina. Su casa fue desbaratada. No espere ese momento. Ahora, prepárate. Amén. Dios tiene esa expectativa tuya. Lo segundo, hermanos, y aquí voy a cometer una falta, no vi la hora cuando empecé. Ay, Dios mío. Lo segundo, hermano, Josué tenía una misión. Dios nos ha dado una misión. Escucha los versículos 2 al 4. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy y a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. A Josué se le dio una tarea: cruzar el Jordán. Si todos aquí recuerdan a esa maravillosa historia, cuando con Moisés cruzan el Mar Rojo y Dios abre el Mar Rojo para el pueblo, para no ser aplastado por el ejército egipcio. Luego hace la misma hazaña con Josué, que abre el Jordán para que el pueblo cruce.
Y de hecho ponen 12 piedras allí en el medio de Jordán como un símbolo de que Dios abrió el río para que ellos pudieran cruzar a la tierra prometida. Le dio la misión de conquistar aquella tierra. Todos conocemos la historia de las murallas de Jericó, impenetrables, pero Dios la destruyó, la derribó y ellos pudieron conquistar aquella gran ciudad, aquella gran fortaleza de Jericó y pudieron obtener la tierra prometida. Pero también le dio la misión de que repartiera a las 12 tribus la tierra conquistada. O sea, tenía gran compromiso. Pero Dios nos ha dado a nosotros también un compromiso. Y hermano, nosotros ahora mismo leemos eso y parece sencillo. Pero para una gente que eran 400 y pico de años esclavos, ellos no sabían lo que era libertad. Ellos no sabían qué es lo que era luchar. Y eso pasa lo mismo con nosotros, hermano. Nosotros venimos del mundo y no conocemos cómo Dios trabaja. Por eso Dios tiene una expectativa nuestra. Él quiere que nosotros cumplamos su misión. Que a ojos cerrados le obedezcamos y sigamos a Él. Y a mí me gusta mucho, ahí yo pienso siempre en ese precioso himno que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, hermanos. En Hebreos capítulo 10, versículo 39, la palabra dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Oiga bien cómo Él lo conecta con la fe, con confianza en Dios. Aunque todo parece oscuro, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y sé que me levantará. Eso es lo que nosotros debemos de creer. Dios nos ha dado una misión a nosotros. Y esa misión, hermanos, Dios la revela en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha dado a nosotros una encomienda, una misión. Él ha dicho, tú eres mi sacerdote. A ti yo te he llamado, no solamente para salvarte, sino para que interceda por la gente. Amén. El sacerdote, esa es la función del sacerdote, ponerse entre mediador entre Dios y el pecador. Nosotros debemos de presentarnos al Señor y presentar nuestras culpas, nuestros problemas, nuestras acciones de gracia, pero también Dios nos ha dado a nosotros la misión de interceder por los que se pierden. Interceder delante de Dios, interceder en oración delante del Señor, pedirle a Dios que tenga misericordia de los que se pierden, que son muchos, incluyendo parte de nuestra familia, hermano. Dios espera que nosotros hagamos eso. Dios tiene esa expectativa, Dios nos hace ese llamado a cada uno de nosotros. Ora por los que se pierden, sé empático por los que se pierden. Siente el dolor de un alma que sufrirá por toda la eternidad en el infierno. Ora, intercede. Y lo segundo en el mismo pasaje, pero me gustaría decirlo con las palabras de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 al 20, que todos lo conocemos, la gran comisión que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esa misión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha dado el maravilloso privilegio, hermano, de predicar su evangelio. Eso es un privilegio, hermano, predicar el evangelio. Eso no es ni siquiera un trabajo. Es un privilegio. Usted sabe que usted, el gran Dios, creador del cielo y de la tierra, el salvador tuyo y mío, nos dice, yo quiero que tú seas parte de este plan perfecto que yo tengo, de salvar a la humanidad. Piénsalo de esta manera, hermano. En ese lugar donde tú estás, nadie más puede llevar el evangelio que tú. Es un privilegio único de cada creyente. Ese que se montó en el taxi ahí, que está perdido, tú eres esa luz. En esos lugares donde están los camioneros, tú eres la luz. En esa oficina donde tú trabajas, tú eres la luz.
Cristo te ha puesto ahí para brillar, para que esa gente pueda tener real vida. La vida que tú y yo tenemos. Dios nos ha dado esa misión, hermano, a cada uno de nosotros. A cada uno de los creyentes, de hablarle a la persona para que no se pierdan, para que procedan al arrepentimiento. A mí me encanta ese pasaje de Hechos 4, hermano. A mí me gusta ese pasaje, me gusta leerlo porque ahí no aparece el nombre de nadie. Él dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La única pena de eso, hermano, es que tuvieron que ser esparcidos. Y yo, imaginariamente, pienso, ¿será que el Señor tendrá que ponerle fuego atrás para que la gente entienda y salga a predicar y le hablen a los que se pierdan? Que vengan todos esos granizos y centellas así y le digan, mira, te estoy diciendo que predique. Esa es la misión que yo te he dado. Esta gente fueron esparcidos y no dice los nombres de ellos. Hermano, nadie sabe, por lo menos yo no lo sé, quizá ya alguien lo ha averiguado, en la campaña de un predicador que no se convirtió nadie, exclusivamente Billy Graham. Es el testimonio de él. Él dice que nadie se convirtió más que él. Y más sin embargo, ¿cuánta gente no vino al Evangelio por la predicación de este hombre de Dios? Yo no sé cómo Dios obra, pero Dios ha dicho, así mismo como esos que fueron esparcidos, prediquemos la palabra. Dios nos ha dado esa misión. Intercedamos por lo que se pierde. Y por último, hermano, porque se me están poniendo serios ya. Parece que no le está gustando. Dios tiene la expectativa, hermanos, no solamente de que nosotros nos preparemos, que no seamos como niños, sino que crezcamos en el Señor. Dios tiene la expectativa nuestra de que nosotros cumpliremos su misión. Él quiere que nosotros intercedamos por los perdidos, Él quiere que intercedamos por cada uno de nosotros, quiere que le prediquemos el Evangelio, pero también Él nos ha llamado con una promesa eterna. Los versículos que finalizan del versículo 5 al 9, da esa promesa, hermanos. Y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí está hablando de una promesa. Dios estará con nosotros. Amén. Y en nosotros. Gloria a Dios. Esa es la realidad de la palabra de Dios, hermano. Y esa es la realidad nuestra. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, viene a morar en nuestras vidas. Dios nos ha dado la promesa de estar con nosotros y en nosotros. Hermano, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Dios está en medio nuestro de forma especial. Dios está en medio nuestro, hermano. Eso es lo que su palabra enseña. Y esa es la realidad. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ella. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mano, eso se parece. Yo no sé si algunos, los más viejitos de aquí, saben, en República Dominicana existen muchos las mascotas que son nómadas, que andan caminando, que no están amarradas, los perros. Y hay entre ellos perros viralata. Y esos perros a veces cruzan los motores y ellos empiezan a ladrarle, pero si tú te paras, se embalan de una vez para su casa. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos se embalan para la casa, frente a la casa, ellos se devuelven y se paran en la puerta y siguen ladrando. O sea, ya yo estoy en mi refugio seguro. Ya de aquí tú no te salvas. Si vienes para acá, vamos a tener problemas.
Así que son esos perros viralatas. Los que son dominicanos saben de lo que yo estoy hablando. Él encuentra fortaleza cuando él llega a su casa y dice, no, aquí nadie puede venir, pues aquí yo soy jefe. Eso es básicamente lo que esos perros están diciendo. Y así debemos sentirnos nosotros en el Señor, hermano. Dios está con nosotros. Está el jefe con nosotros. ¿Quién podrá hacernos frente? Hermano, nadie. Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ha prometido, hermano, y espera que nosotros confiemos en Él, en que Él está obrando en nosotros y por medio de nosotros. Eso es lo que Dios hace. A mí me encanta mucho el versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 12, que habla un poquito sobre este tema, y con esto ya voy a concluir. Dice Filipenses 2, versículo 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Básicamente Dios nos está diciendo a nosotros, ocupémonos con temor y temblor en nuestra salvación. Vivamos como que es algo frágil. Ocupémonos de ella, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Al final el mérito no es nuestro, sino del Señor que obra en nosotros. Pero el Señor espera de nosotros que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. No nos vamos a sentar ahora a decir, bueno, si el Señor quiere. No, porque eso no es lo que Él te está diciendo. Está diciendo, porque yo quiero y porque yo produzco en ti, ahora actúa. Haz lo que yo te mando. Haz lo que yo te espero que tú hagas. Yo voy a estar contigo. Tú tienes que tener confianza de que lo que tú vas a hacer no lo vas a hacer tú, sino soy yo a través de ti, pero hazlo. Amén. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos. Estas enseñanzas de Josué nos enseñan a nosotros de que Dios tiene expectativas. Dios espera de nosotros algo. Y lo primero es que nosotros nos preparemos. Que no sigamos siendo niños. Si usted empezó hoy en el Evangelio, empezó ayer, bien. Pero se espera que usted vaya creciendo. Vaya creciendo. No se puede quedar igual. Pero también Dios espera de usted que usted interceda, no solamente por usted y su familia, sino también por el mundo que le rodea, que se pierde. Que usted sea un intercesor de los pecadores. Pero también Dios espera que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación, porque Él está en nosotros produciendo eso. Dios ha preparado de antemano las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Amén. Eso es lo que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Hermano, por último, yo quiero llamar la atención como conclusión. Si tú no conoces a Cristo, lo primero que el Señor te está diciendo, ven a mí, para que tengas vida. Lo que tú tienes, si no tienes a Cristo, no es vida. No tiene propósito, no tiene sentido. Yo soy el dador de la vida y el que le da sentido a la vida. El creador tuyo, el hacedor tuyo y el salvador tuyo. Amén. Cristo nos llama para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿De cuáles? De los tuyos. De lo que tú sabes. Dios nos llama a su presencia para que podamos tener salvación y vida eterna. Amén. Inclinemos nuestro rostro y presentémonos una vez más al Señor. Amado Dios, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Mira nuestras vidas, Señor. Mira nuestro corazón, Padre. Una vez más, Señor, lo ponemos a tu disposición para que tú obres en nosotros. Para que tú trabajes, Señor, que no seamos simples oidores, Señor, sino que entendamos el propósito tuyo, el llamado tuyo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que todas estas cosas no las podemos hacer en nuestras fuerzas.
si tú no obras en nosotros. Pero sabemos que tú dices en tu palabra que tú no nos dejarás ni nos desampararás, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, que tú nos llamas a obedecerte, Señor, y a arrepentirnos de nuestros pecados, para salvación y de nuestros pecados para santificación, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras propias inclinaciones al mal, Padre, y ayúdanos a obedecerte, Señor. Todo esto sinceramente te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si usted siente de que Dios le habla,